Saludos iglesia, bendiciones. Soy Digmaria Licea Santana, psicóloga clínica, y vamos a estar conversando un rato sobre el duelo. Un abrazo. El duelo implica tanto la pérdida física, la persona fallecida ya no está, como la pérdida de la relación con alguien con quien se tenía un vínculo emocional o un apego. Implica un fin o cambio de un patrón de comportamiento conocido al que estábamos acostumbrados. Algunas personas pueden experimentar duelo también con la muerte de una mascota o al vivir cambios significativos como divorcios o separaciones, cambios de empleo en el que han estado trabajando por mucho tiempo, diagnósticos de salud, entre otros. Hoy nos vamos a enfocar mayormente en el duelo por la muerte de un ser querido o una persona cercana. Aunque el duelo se considera comúnmente como una reacción natural o esperada a la pérdida, que incluye sensaciones físicas, sentimientos, pensamientos y acciones, las personas incluso dentro de un mismo grupo o cultura a menudo describen esas experiencias de manera diferente, porque a menudo las viven de manera diferente. No sabemos cómo o cuánto afectará la muerte de otra persona hasta que sucede. Así que, a pesar de lo que se nos dice a menudo, no es tan fácil estar listo o prepararse. Es posible que no sea hasta que ocurre la muerte de una persona cuando se comienza a apreciar la verdadera naturaleza de la relación con ella. Puede que las personas se aflijan más por la relación que creían tener o por la que deseaban tener, además de por la que realmente tenían. Al igual que las relaciones son complejas, el duelo también puede serlo. Nuevamente, cada persona experimenta el duelo de una forma diferente, como experimenta muchas otras cosas de formas distintas a su familia inmediata, a los miembros de la comunidad, incluyendo la iglesia, y a las personas de su región o país. Generalmente, una persona siente el duelo como en olas o ciclos. Esto significa que hay periodos donde hay sentimientos dolorosos e intensos que aparecen y desaparecen. Las personas pueden sentir que están progresando en el proceso del duelo cuando sienten menos dolor de forma temporal, pero después de un tiempo pueden volver a experimentar sentimientos o sensaciones intensamente. A veces, los cambios en el proceso de duelo pueden ocurrir en fechas importantes, como fiestas o cumpleaños. A lo largo del tiempo, algunas personas experimentan esos ciclos de duelo con menor frecuencia. Puede ser que cada vez menos mientras se adaptan a la pérdida. Vamos a hablar un poco ahora de algunas de las reacciones más comunes que pueden exhibir las personas que están viviendo un proceso de duelo. Lo que experimenta la persona que vive un duelo solo se deduce por su comportamiento. La gran gama de sus pensamientos y emociones no son evidentes necesariamente. Incluso los comportamientos que pueden observarse o las cosas que dicen las personas que pasan por un proceso de duelo pueden ser distintas en distintos momentos. Al principio, por ejemplo, pueden pensar que deben reprimir sus sentimientos para planificar y organizar el funeral, atender a las visitas o sacar pecho por los demás. Más tarde quizás pueden dar rienda suelta a sus sentimientos e incluso buscar ayuda y apoyo. Incluso más adelante, las acciones que están más relacionadas con los pensamientos pueden tomar prioridad porque la persona que experimenta duelo debe volver al trabajo, reanudar sus funciones parentales o de cuidadora, entre otras. Algunos expertos han descrito el proceso de duelo por etapas. Sus teorías o guías varían, pero también hay consenso al que se llega por investigaciones realizadas, las experiencias que cuentan algunas personas y hasta las experiencias de autores e investigadoras. Algunas de las fases que se han identificado pueden parecerles conocidas a ustedes, ya sea porque las han vivido o porque han observado a alguien cercano que las ha experimentado. Por ejemplo, número 1, el proceso inicial de reconocer la pérdida o la muerte. 2, luego
tener algunas reacciones a la separación que implique esa pérdida o muerte. 3. Recordar y reexperimentar o revivir memorias o sensaciones que están relacionadas a la persona fallecida. 4. Reajustar la forma en que enfrenta ese evento, entiéndase la muerte de alguien, a lo que pasa en su entorno y comenzar a reintegrarse a las rutinas o patrones anteriores. Y esto no implica olvidar a las personas o los eventos que han pasado. Y 5. Reinventir en volver a fortalecer vínculos o crear vínculos nuevos con otras personas. Hemos mencionado la palabra proceso varias veces, porque lo es un proceso. Y como dijimos antes también, varía de persona en persona. Es una mezcla de reacciones que aumentan y disminuyen en relación con los acontecimientos externos y pueden retrasarse, prolongarse o aumentarse según cómo se encuentre una persona y cuáles sean sus circunstancias. Vamos a revisar brevemente lo que algunas personas experimentan. En su cuerpo, dolores de cabeza, dolores musculares, náuseas, cansancio y agotamiento, irregularidades menstruales, pérdida de apetito, complicaciones estomacales, dificultades para descansar, tensión y sensibilidad al ruido. Relacionado a sus emociones, tristeza, ira, culpa, celos, miedo, vergüenza, alivio, impotencia, desesperanza y sensaciones de ansiedad. Relacionado a sus pensamientos constantes que parece que no terminan, dificultad para concentrarse, fantasías o como soñar despierta, apatía o no querer estar con algunas personas o en algunos lugares, sueños, desorientación y confusión, repetición o revivir las circunstancias de la pérdida, sensación de presencia del fallecido, intentos de racionalizar o comprender la pérdida. En relación a su vida espiritual o religiosa, búsqueda de significado en la muerte, sentir coraje hacia Dios, preguntarse sobre el significado y el propósito de la vida sin la persona que murió, cambios en los sentimientos o creencias espirituales, preguntarse cuál será el propósito de estar viviendo esta experiencia, alejarse de su fe y de las prácticas religiosas o, por el contrario, acercarse a las mismas. Relacionado a sus conductas o comportamientos, llanto, expresión externa de emociones, comportamientos de búsqueda, evitación o búsqueda de recordatorios de la persona que murió, actividades que proporcionan algún sentido de conexión continua con la pérdida, por ejemplo, visitar el cementerio, alejarse de los demás, distracción, accidentes, aumento del consumo de alcohol, tabaco y uso de otras sustancias. ¿Qué pueden hacer las personas que están viviendo un proceso de duelo? Investigadoras y otros profesionales del campo de la salud conductual han descubierto que cuando las personas sienten o saben que tienen apoyo social o la percepción de que están incluidas en una red interpersonal afectuosa que les acompaña, esto se asocia con reacciones de duelo menos intensas y más breves. A las personas en duelo les puede resultar útil utilizar algunas de las siguientes estrategias para ayudarles a procesar y aceptar la pérdida. Hablar de la muerte de un ser querido con amigos o compañeros para ayudarles a entender lo que ha pasado y a recordar a su amigo o familiar. Lo contrario a esto, la evasión, puede llevar al aislamiento y podría complicar el proceso. Aceptar sus sentimientos. Es posible que experimente una gran gama de emociones, desde tristeza, ira o incluso agotamiento. Todos estos sentimientos son normales o esperados y es importante reconocer cuando se siente así. Buscar ayuda de un profesional de la salud conductual. Los profesionales como las psicólogas están capacitados para ayudar a las personas a manejar mejor el miedo, la culpa o la ansiedad que puedan estar asociados a la muerte de un ser querido. Si necesita ayuda para afrontar su duelo o manejar una pérdida, puede consultar a un profesional licenciado. Las psicólogas pueden ayudar a las personas a fortalecer su capacidad de recuperación y a desarrollar estrategias para superar su tristeza. Los psicólogos utilizan una variedad de tratamientos basados en la evidencia
más comúnmente la psicoterapia, para ayudar a las personas a mejorar sus vidas. Cuidar de sí misma y de su familia. Puede comer alimentos saludables, hacer ejercicio y descansar. Esto puede ser muy beneficioso para su salud física y emocional. El proceso de duelo puede hacer mella en el cuerpo. La persona en duelo debe asegurarse de estar al tanto también de sus seres queridos y de que están tomando las medidas saludables necesarias para mantener su salud. Pueden cuidarse mutuamente. Y si hay algún momento en que solo puede o tiene fuerzas para encargarse de sí misma, se vale, y también se vale pedir ayuda. Acercarse y ayudar a otras personas que estén lidiando con la pérdida. Pasar tiempo con otros seres queridos de la persona fallecida puede ayudar a sobrellevar la situación, ya sea compartiendo historias o escuchando la música favorita de un ser querido. Estos pequeños esfuerzos pueden suponer una gran diferencia para algunas personas. Acompañar y ayudar a los demás tiene el beneficio añadido de hacerles sentir mejor. Recordar y celebrar la vida de sus seres queridos. Los aniversarios u otras fechas o eventos especiales relacionados a un ser querido fallecido pueden ser un momento difícil, pero también pueden ser una oportunidad para recordarlos y honrarlos. Lo que usted elija hacer puede ser tomar un café o comer con otras personas, sembrar una planta, hacer una publicación en las redes sociales, entre muchas otras opciones. Dependerá de cada quien, siempre y cuando eso le permita honrar la relación única de una manera que a usted le parezca apropiada. La religión y la espiritualidad desempeñan un papel importante en las reacciones ante la muerte y el duelo. Llevar a cabo disciplinas espirituales o prácticas religiosas se ha conceptualizado como una forma de afrontamiento o manejo y suele ser positiva cuando incluye dimensiones como la conexión espiritual, un sentido de la vida y una narrativa compartida en torno a la muerte y a la eternidad. Nuevamente, las demás personas no pueden estar seguras y no deben decir qué hacer o cuándo es tiempo de que cambien los sentimientos, los pensamientos o las acciones. La clave está en recordar que todas las personas y todos los procesos son diferentes. Lo que otras personas sí pueden hacer incluye acompañar, aunque no haya que decir muchas palabras, escuchar con amor y solidaridad, ayudar con tareas o quehaceres para que la persona en proceso de duelo pueda descansar, proveer alimentos nutritivos, ayudar a distraerse sin hablar del tema de la muerte o la pérdida por un rato, enviar mensajes de aliento o hacerles saber que les tienen en sus pensamientos y oraciones, ser pacientes y estar presentes a largo plazo, aunque los eventos formales como los funerales, memoriales y otros ya hayan terminado. Hay una oportunidad para la recuperación y para el crecimiento en medio y luego del dolor. El duelo es una experiencia poderosa, incluso para las personas que parecen ser más fuertes o resistentes. Obliga a plantearse preguntas sobre el mundo y el lugar que se ocupa en él, que de otro modo quizás no se les habría ocurrido. Hay un término del que se habla mucho, sobre todo para las personas que viven en Puerto Rico desde los huracanes del 2017: resiliencia. Esa palabra significa la capacidad de ser fuerte, saludable o exitosa nuevamente después de que algo desafortunado ocurre. Tener la capacidad de recuperarse después de experiencias difíciles y dolorosas. Aunque el dolor de la pérdida puede ser aterrador para la mayoría de las personas, el dolor no es incapacitante ni interminable. De hecho, algunas lo afrontan con tanta eficacia que apenas parece que se altera el ritmo de su vida cotidiana. Eso también está bien. Otras personas pueden sentir o experimentar muchas de las cosas que mencionamos antes, por periodos de tiempo que incluso parecen mucho, muy largo o muy duro, pero aún así consiguen recuperar el equilibrio y seguir adelante. Es posible recuperarse y continuar. Esa recuperación y la capacidad de resiliencia también se dan en un proceso. Las personas que viven un duelo también pueden descubrir fortalezas y un empuje que no se había hecho evidente antes. Eso se llama crecimiento y a menudo revela mucha valentía y valor. Y el valor no siempre ruge o se queda con el canto de la noche a la mañana. A veces el valor es la voz interior
tranquila al final del día que dice, voy a mí, paso a paso, poco a poco, a mi ritmo, como necesito y con la ayuda de Dios.